Un episodio más de Recalculando la Ruta. El día de hoy vamos a hablar de un tema que existe en la sociedad y que muchas veces no se habla, pero que existe. Y son esas familias, esos niños, esos adolescentes que están viviendo una situación de conflicto, de vulnerabilidad y que por desgracia tienen que ser apartados del cuidado de sus padres. Y por eso el día de hoy tengo como invitada a Mónica Revilla-Damas, que es directora de comunicación y marketing en Aldeas Infantiles SOS, que hoy nos va a hablar de estos niños y de estas situaciones y estas familias que viven este tipo de cosas. Bienvenida. Muchísimas gracias, Lorena, encantada de estar aquí contigo y sobre todo que me permitas dar voz a, como bien dices, a todos esos niños y esas niñas. Admiro profundamente a las personas como tú que dedican su vida realmente a apoyar a estos niños y adolescentes, a estas familias que están viviendo como en situaciones tan complicadas y que realmente les dan un apoyo, ¿no? Como dentro de su situación para que tengan una vida digna. ¿Qué tipo de circunstancias o qué tipo de acontecimientos tienen que suceder para que un niño o un adolescente sea apartado del cuidado de sus padres? Bueno, suelen ser circunstancias sumamente complicadas. Fíjate, en España tenemos cerca de 50.000 niños y niñas que están en el sistema de protección, así es como se llama cuando a los niños se les retira la tutela de sus padres y de sus madres, ¿no? 50.000, te puedes imaginar que es como una ciudad completa. Imagínate que estamos aquí en Madrid, Boadilla del Monte, entero, poblado de niños y niñas que no pueden vivir con sus padres, como te digo, por circunstancias súper complicadas. Y cuando te hablo de complicaciones, te hablo de circunstancias, puede ser maltrato, puede ser abuso físico, puede ser el maltrato, puede ser también físico, puede ser psicológico, abuso sexual también, y en la mayoría de los casos suelen ser negligencias, y negligencias, pues puede haber muchísimas negligencias, siendo quizá no, con absoluta seguridad, la más la más fuerte, ¿no? Todas, el abandono, ¿no? El abandono es bueno, pues que no se suplen las necesidades básicas que todo niño y toda niña necesita, y de cuidado, claro. Ahí es cuando se toma una decisión administrativa y entonces el niño pasa a depender de lo que se llama la administración pública. ¿Cómo es este proceso quién decide o cómo funciona, qué organismo es el que decide como en primera instancia el que el niño tiene que ser apartado del cuidado de sus padres, ¿no? Sí, en materia de infancia todas las competencias están trasladadas a las comunidades autónomas, ¿no? Pero bueno, generalmente en las 17 comunidades autónomas esto depende de servicios sociales. Lo primero es importante quién da esa voz de aviso, ¿no? O sea, quién da la voz de alarma también. Generalmente en nuestro país suele ser el colegio. A lo mejor pues son unos niños que pues llega invierno y los niños van en manga corta o llega la hora del desayuno y no tienen que comer, ¿no? Y ven que pues que todos los días se va repitiendo, es una pauta. Y también pueden ser los médicos, ¿no? Los pediatras. En esas revisiones que se hacen, de pronto pues a lo mejor ven alguna marca, alguna señal que son como un aviso, ¿no? Entonces ahí, si todos nos fijamos también, a ver, esto es lo que suele ser. También es verdad que creo que hay una corresponsabilidad a nivel social, es decir, si tú estás en tu casa y estás oyendo gritos, bronca, gritos al lado, pues a lo mejor tienes que actuar y tienes que ver qué está pasando, ¿no? Sí que es verdad que antes no había antes no había una ley que dijera que teníamos obligación de dar aviso, pero ahora sí que la hay, ¿no? Entonces, no ya entra dentro de tu propia ética, ¿no? De decir, oye, pues está pasando algo, ahí hay menores, ¿no? Hay niños y niñas. Una responsabilidad social, claro, un deber, ¿no? Sí, mucha gente todavía es de la opinión de, yo aquí no me meto, pero es importante que todos nos metamos porque de ahí depende, la vida de un niño y de una niña, ¿no? Es que qué difícil, pero realmente sí, es un llamamiento también a la sociedad, a la sociedad, es como, tenemos que también contribuir, ¿no? Fíjate, son cosas ni siquiera, porque no nos metemos, pero contribuir en decir algo está sucediendo. Sí, ¿no? O que invitas, por ejemplo, si tienes hijos, invitas a tus amiguitos, pues tú te vas fijando, ¿no? Pues cómo están, les vas viendo. Pero ya te digo, fundamentalmente la voz de alarma la dan pediatras y por supuesto, y el colegio. Qué situación tan difícil. Sí. Y dime una cosa, ¿en qué momento pasan o quién decide o qué criterios tienen ustedes en Aldeas Infantiles para acoger
pues, sí. por los niños, ¿no? Adolescentes. Una vez dada la voz de alarma, entra servicios sociales, ¿no? Y ahí ya empieza a hacer un seguimiento. Pues depende de lo que vea, pues o bien puede mandar a los padres y a las madres por ejemplo, en nuestro caso tenemos centros de día, les meten como en un programa de prevención, pero si ven que ya la circunstancia es complicada y ya a corto plazo no se puede acometer una acción, ¿no? Para que los niños permanezcan en casa, directamente se toma una medida administrativa y los niños pasan ya a ser tutelados, como digo, por la administración, por cada comunidad autónoma. Y ahí es el propio Servicios Sociales quien decide en qué modelo de acogimiento el niño o la niña va. Esto quiere decir que es siempre Servicios Sociales quien decide si va a un acogimiento residencial, si va a un acogimiento familiar, si nos lo derivan a nosotros, que nosotros... O sea, ellos son los que derivan... Siempre ellos, nosotros no es que acojamos, no, nosotros siempre se trabaja de la mano, aquí y en el resto del mundo, de Servicios Sociales. No se puede trabajar con infancia, ¿no? Y aparte es como tiene que ser, ¿no? ¿Y a ustedes qué los caracteriza, por así decirlo? O sea, cuando Servicios Sociales, por ejemplo, dice, bueno, pues se lo vamos a mandar a aldeas infantiles. Pues a nosotros sobre todo nos caracteriza un modelo de cuidado muy familiar. Que difiere muchísimo de lo que es el acogimiento residencial al uso, ¿no? De lo que todos estamos acostumbrados o se ve a lo mejor en las películas o lo has visto en los periódicos, ¿no? Nosotros tenemos lo que llamamos aldeas, tenemos 8 aldeas repartidos a lo largo de toda España, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Madrid están en el Escorial y suelen estar en entornos bonitos. Son espacios donde hay casitas pequeñas, tiene por supuesto pues, su cancha de baloncesto, parques, y esos 5 o 6 niños que vienen en cada casita están acompañados por 5 educadores, por un equipo educativo compuesto por 5 personas. Claro, ¿qué perfil tienen estas personas? Bueno, pues estas personas... Formación, ¿no? Porque deben de estar, claro, con situaciones pues, así... Sí, pues son educadores sociales, trabajadores sociales, tenemos pedagogos y por supuesto tenemos un equipo técnico importante de psicólogos, ¿no? No podemos olvidar que todos estos niños vienen con una mochila bastante dura y pesada y entonces, lo primero que hacemos ahí es que ellos vuelvan a recuperar la confianza en el adulto. La persona que no le tenía que haber fallado, le falló. Sí. Y entonces lo que nosotros intentamos por todos medios es que se vinculen a un adulto. No tiene por qué ser de su propia casa, ya te digo, nosotros por ejemplo, puede ser mantenedor de la propia aldea o del educador de otra casita, ¿no? Porque aquí... Sí, pero que cree un vínculo de confianza. Pero que cree un vínculo de confianza y que se abran y sobre todo, pues bueno, que se vuelvan a sentir seguros y protegidos, porque lo que ha fallado ahí ha sido la protección. Están absolutamente desprotegidos y entonces tienen que sentirse pues que les están arropados y sobre todo que vuelvan a ser niños y que vuelvan a jugar y sobre todo a nosotros nos llegan grupos de hermanos. Nos llegan muchos grupos. Sí, es algo que vi que de verdad a mí porque sí conozco casos que, no cercanos, gracias a Dios, ¿no? Pero sí conozco casos que los separan y es que para mí, o sea, creo que realmente por mantener uno de los vínculos más importantes, ¿no? De su vida y posiblemente de momento el único, ¿no? Fíjate, el mes que viene se cumple, es el Día de los Hermanos, ¿no? El día de abril. Nosotros siempre hacemos ahí un llamamiento, ¿no? Para la importancia, como tú decías, de ese vínculo. Es que el vínculo es el que va a permanecer a lo largo de toda tu vida. Lamentablemente tus padres van a fallecer antes que tú, pero en cambio es muy probable que tus hermanos te vayan acompañando. Y cuando tú de pequeño o de pequeña has pasado situaciones súper complicadas, son tus hermanos con los que haces piña. Entonces, que se rompa ese vínculo es algo que les aparte destroza. Que han compartido todo, lo bueno, O sea, han compartido lo bueno, lo malo. Lo bueno y lo malo. Pero y sobre que se van a todo, acompañar sobre ese mismo dolor, van a crecer sobre eso mismo, ¿no? Y lamentablemente, aunque fíjate, la ley dice que los niños y las niñas que son hermanos tienen que permanecer unidos cuando entran en el sistema de protección, la mayoría de las veces no pasa. En cambio, nosotros sí que velamos porque se cumpla ese principio. Y ahí sí que me gustaría decir que, fíjate, cuando entran hermanos, ahí los hermanos mayores tienen un rol fundamental que han cumplido durante muchos años y que no les corresponde. El de padre, el de cuidador. Y lo que tratamos de hacer es que relajar a ese niño y a esa niña y decirle, tranquila. Qué importante es eso. Ya no tienes que ocuparte tú, porque para eso estoy yo y para eso está la compañera y para eso estamos todos, para evitar que tú tienes que jugar y tienes... Cuesta. No, porque al final, y aunque sea, no es la misma situación, ¿no? Pero yo siempre, aquí en Andares siempre decimos, no le pongas una responsabilidad a tu hijo mayor
del cuidado, ¿no? De tienes que cuidar a tu hermano, o tienes que, porque no es una responsabilidad, en este caso no es su responsabilidad, claro. porque si le pasa algo en algún momento, el niño se va a sentir culpable y no era su responsabilidad. Ahora, en este tipo de circunstancias, ellos han tomado ese rol, porque si no lo hacían ellos... No han tenido otra, si no lo hacían alternativa, lo tenían que hacer, lo tenían que hacer ellos. Entonces es un vínculo sumamente profundo, bueno, intenso, me parece fenomenal. Y bueno, sí, pero lo que hay que hacer es intentar que se desvinculen, que permanezcan juntos, pero que sea un vínculo más sano de jugar. Y dime una cosa, paralelamente se trabaja con la familia, porque veo que todo el objetivo de Aldeas, y estuve leyendo, ¿no? El objetivo de Aldeas es que en algún momento regresen a vivir con su familia y regresen al cuidado de sus padres, ¿no? ¿En qué momento se trabaja paralelamente con la familia? ¿Con los padres o...? El objetivo, por supuesto, como decías, siempre es ese, en cualquier acogimiento, es que el niño pueda retornar con su familia de origen. No siempre se consigue, y fíjate, no siempre se consigue porque no se destinan tampoco los medios suficientes para apoyar a esas familias. Ay, sí. Entonces, nosotros desde Aldeas sí trabajamos con las familias, pero hace falta un trabajo mucho más intenso y mucho más duradero en el tiempo, a largo plazo. Sí, porque son procesos de trabajo psicológico muy largo, ¿no? Pero fíjate, es que ya cuando esos niños han entrado en la aldea, ¿no? Cuando han entrado en protección, han tenido que pasar todavía, la prevención no ha funcionado, es cuando ya ni siquiera la prevención les ha funcionado, con lo cual hay un daño ya estructural dentro de la familia que evidentemente se puede arreglar. Hace falta muchísimos medios, nosotros por ejemplo tenemos terapia de familia, lo que te decía, habilidades parentales. No todos los niños tampoco, para que lo tengamos claro, están en la misma circunstancia, cada niño y cada niña tiene un perfil absolutamente diferente y una familia diferente, con lo cual no se puede tampoco generalizar, ¿no? Hay niños que tienen visitas y hay otros niños que no les están permitidos las visitas, pero en la medida de lo posible, evidentemente, pues esos niños reciben pues sus llamadas de sus familias. Ellos saben perfectamente que, por supuesto, que tienen otra familia, aunque sean pequeñitos, tienen su familia por su familia, sí, ¿no? Y tienen sus llamadas, ya te digo, si está permitido, todo esto también siempre de la mano de servicios sociales. Estas decisiones no las tomamos nosotros, sino que bueno, cada niño tiene su plan individualizado, ¿no? Como un recorrido que hay que cumplir. O sea, ¿en qué momento se podría considerar que está lista la familia? Bueno, cuando se cumplan todos los requisitos y unos exámenes que se le hacen, ¿no? No te digo... ¿Ha sucedido, un caso, no sé, que se te venga a la mente que ha sucedido y que que la familia sí sucede, sí ha sucedido? Pues sí ha sucedido, que han podido volver. También es verdad que muchas veces, fíjate, entran en protección, pero a lo mejor es por una guarda. Una guarda es cuando es un periodo concreto, es decir, hay una situación extrema en la familia, muy complicada, pues por ejemplo, pues una madre enferma, un padre que está fuera y ese niño entra en protección y se sabe que van a ser 2 años, en cuanto la madre se recupere ese niño puede volver, ¿no? Vale. Sí que es verdad que es más difícil, es complicado que el retorno, ¿no? Y sobre todo en nuestro caso, en el caso de Aldeas, que suelen venir pues ya grupos de hermanos y se hace muy complicado. ¿Hasta qué edad está? A partir de qué edad reciben ustedes y hasta qué edad están? ¿En qué momento se vuelven, pueden salir ya como...? Mira, a ver, por ley, en un acogimiento residencial, que como te digo, que aunque tenemos unas características absolutamente diferenciales, porque vivimos en un entorno muy familiar, hasta los 6 años la ley dice que es mejor ir a una familia de acogida, ¿vale? No a un acogimiento residencial. Nosotros lo que pasa que sí que es verdad que por ese modelo a lo mejor recibimos grupos de hermanos en la que, por ejemplo, hay uno que tiene 12, otro que tiene 7 y hay un pequeño que tiene 5. ¿Qué vas a hacer con el de 5? ¿Dejarle? No. Entonces entra, aunque sea más pequeñito, entra. Y además tenemos la suerte de que también contamos con escuelas infantiles, con lo cual esos niños hay un apoyo que pueden estar y pueden mantener los vínculos con los hermanos y demás. Y fíjate, esto es algo muy triste, porque están exactamente hasta el día que cumplen 18 años. ¿Y luego? Cumplen 18 años y se tienen su fiesta de despedidas con una maleta en la puerta.
Pero esto es por ley, Okay. ojo. Lo que pasa es que nosotros, gracias a, bueno, a la cantidad de socios y de socias que tenemos, contamos con, bueno, con fondos propios, y nosotros contamos con residencias y les acompañamos. Salen de la aldea, pero se pueden ir a la residencia o les alquilamos un piso para que no rompan ese vínculo y, por supuesto, para que puedan seguir estudiando y que puedan seguir formándose y tener las mismas oportunidades que tiene cualquier chaval o cualquier chavala que tiene 18 años. A los 18 años no es que sepas qué hacer con tu vida, ¿no? Es que fíjate, es que la edad media en España de independencia de un chaval y una chavala está en los 28 años. Y esto se acelera 10 años, ¿por qué? Porque esto también es un tema de ley, en lo que nosotros estamos luchando, trabajando a través de incidencia política para decir, oye, no, es que esto no puede acabar con 18 años. Es que menos en esa etapa, ¿no? Y sobre todo porque desde que esos niños tienen ya los 16 se les empieza a preparar para una emancipación y una independencia. Nosotros, como te digo, tenemos fondos propios y podemos asumirlo, pero hay otros muchos niños y muchas niñas que están en otras instituciones, en otras organizaciones que no pueden. ¿Y o sea, como que a los 18 años pues ¿sabes lo que pasa? Se regresan a su casa. Se regresan a su casa. ¿Y qué hemos hecho? Nada. Pues no hemos hecho nada, porque toda la inversión que se ha hecho a nivel económica y a nivel emocional se va al traste, porque vuelves, la mayoría vuelve de donde le hemos sacado, con lo cual es una cuestión de derecho y es una injusticia, sinceramente, que pase eso. Entonces, ¿cómo se mantiene una sociedad, una organización como la de ustedes? Bueno, nosotros tenemos, fíjate, gracias a, como te decía, aportaciones de estos de 10 euros que nos dan los socios y las socias. Tenemos una base social bastante amplia y el 80% son fondos privados, como te decía. También tenemos empresas que nos apoyan, grandes empresas. Y bueno, tenemos de todo, pequeñas, cada uno puede aportar lo que quiera, y luego sí que hay una parte, un 20% que es financiación pública. O sea, para las aldeas hay un 20% que va a financiación pública, pero fíjate, con esa financiación pública no se termina, y también varía esa financiación dependiendo de la comunidad, que esto es algo que también es un poco sorprendente, porque cómo es posible que un niño o una niña valga X aquí y en Cataluña valga de forma diferente. Sí, o sea, es todo un poco raro, ¿no? Sí, un poco, sí. Entonces, a nosotros, ¿qué intentamos? Pues con ese dinero que nosotros nos dan los socios, que los niños que están en la aldea, que puedan tener sus extraescolares, que una niña quiere hacer fútbol, se va a hacer fútbol, que el niño quiere patinar, se va a patinar, pagar las extraescolares, que lamentablemente, claro, es que es importante la igualdad, la equidad, y intentar romper esas desigualdades que existen, ¿no? Porque están ahí. Entonces, nosotros pues ya bastante tienen con vivir donde están viviendo y haber tenido que pasar por esa separación, que lo que intentamos es que lleven una vida absolutamente normalizada. O sea, los chavales ellos van a coles normales, o sea, claro, y están súper integrados en la comunidad, y aparte son niños queridos y invitan a sus niños a que vengan a sus compañeros de clase, vienen a la aldea, celebran ahí sus cumples y viceversa. Intentamos que tengan una vida normal, pues dentro de lo que... Qué maravilla. Tengo una última pregunta para ti, porque es algo que a mí me decía... Cuando estábamos encerrados, cuando era la etapa COVID, claro, yo pensaba, pues, en tanto niños como mujeres, hombres, bueno, que estuvieran en una situación, ¿no? Pues de abuso o de violencia, ¿no? O sea, ¿qué es de esos niños? ¿O qué es de esas mujeres? ¿O qué es de esos hombres? ¿No? Porque también hay de todo. Pero, ¿qué pasó en Aldeas? Pues, ¿Cómo fue? Bueno, la situación se complicó muchísimo. O sea, en la aldea, fíjate, en la aldea lo que se decidió fue que los niños y las niñas, en lugar de quedarse allí, ¿no? Se fueron la mayoría con sus propios educadores a sus casas. Wow. Porque si no, era muchísimo más jaleo por los turnos y por el miedo también al contagio, sobre todo al inicio, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque claro, tú te ibas, pero podías volver contagiado y entonces te contagiabas a todos. Entonces lo que decidimos era que se fueran con los educadores, así que la mayoría se
la mayor se fue con los educadores, fue una experiencia preciosa, claro, tanto para los niños como para todos, ¿no? Sí, para sí, sí, toda sí, la sí, organización, sí, porque pudieron convivir, aprendieron pues eso, sí, lo que es vivir en una familia en real, una ¿no? familia con, Ajá. bueno, con, Sí, sí. y ahí pues un montón de meses. Lo que fue más complicado fue en los programas de prevención que también tenemos, ¿no? Lo que te decía, Sí. dentro de prevención tenemos pues programas de centros de día, tenemos programas de familias y tenemos escuelas infantiles donde trabajamos fundamentalmente, bueno, básicamente con familias que están en riesgo de exclusión social. Y Entonces, ahí ya se complicó todo. ¿No se podía hacer? O sea, no. Bueno, nosotros, fíjate, llevábamos comidas, o sea, en las primeras semanas hay que tener en cuenta que muchísima gente se quedó sin trabajo, muchísima gente había ahí. Nosotros trabajamos con cuando hay vulnerabilidad, evidentemente hay economía sumergida, mucha. Claro. Entonces, pues se pierden los trabajos, no puedes salir de casa, no tienes con qué alimentar a tu familia, ni a tus niños, ni a tus niñas, con lo cual nosotros llevamos bolsas de la compra, cestas de comida y luego la brecha digital. O sea, ¿qué pasa con esos niños y esas niñas que no obtienen ni una tablet, ni un ordenador? Y no solo eso, porque eso lo compramos nosotros a todos. Pero fíjate, no tenía ni una conexión, tuvimos que comprar lo que es la conexión telefónica. Sí, lo que es una línea, ¿no? Pues eso, o sea, y luego, claro, ahí sabíamos, nosotros cuando trabajamos en prevención, que nos derivan también servicios sociales a esas familias, sabemos que en esas casas sabemos que en las casas pasan cosas y no son buenas. Entonces ahí pues se intentaba, no se podía subir a las casas, pero tú llamabas al telefonillo, oye, ¿qué tal? ¿Se puede asomar María? Que baje. Que esté bien, o sea, solo ¿no? Por verla aunque sea por un cristal. Claro, pues ahí había que hacer mil cosas, pero bueno, fíjate, las compañeras llevaban hacer fotocopias para que los niños no perdieran las clases, fotocopias de los libros, fotocopias de los deberes, ayudarles, hicimos... nos tardamos, fíjate, en 2 semanas reaccionamos y montamos todo, y hacíamos las terapias que teníamos de familia y con los niños los hacíamos de forma online. O sea, la verdad es que fuimos súper ágiles, contamos también con apoyo, como te digo, de empresas que nos facilitaron, ¿no? Pues lo que es los dispositivos electrónicos y bueno, y yo creo pues todos los empleados, somos cerca de 1.200, todos volcados en estas familias, estos niños y en estas niñas. Hubo circunstancias en las que hubo que sacar a niños de sus hogares porque bueno, ahí se disparó mucho. Hay que tener en cuenta que cuando hay de por sí, cuando miedo, incertidumbre, la salud mental, pues eso sobre todo afectado totalmente. Nosotros, fíjate, hablábamos de intentar hablar sobre todo por teléfono. Las familias llamaban, querían desahogarse, contar, normal, simplemente les oíamos y que se desahogaran, ¿no? Es qué duro, si fue difícil para una familia normal, pues para una familia que está en una situación así, ¿no? Imagínate. Y para los niños que están viviendo una situación así, se han de haber disparado pues muchas ansiedades, muchas depresiones, ¿no? O sea, la salud mental ahí se vio, ¿no? Era la punta del iceberg de todo lo que había, todo lo que había debajo. Es que imagínate, o sea, 10 personas en 30 metros cuadrados. No, sí. Es que... O sea, hay veces que no nos damos cuenta de la suerte que tenemos como personas, ¿no? De que nuestros hijos viven en un lugar privilegiado, de que tenemos familia, tenemos casa, tenemos con qué comer, ¿no? Y hay veces que no nos damos... Eso es algo que yo siempre digo, y lo digo con mis amigas y se lo digo a mi propia hija, ¿no? Es decir, es que somos unas privilegiadas. Y a veces nos quejamos de cosas que simplemente, ojalá se dieran una vuelta por ahí para ver qué pasa. Pues no sabes, de verdad te agradezco mucho haber estado aquí y lo importante que creo que es hablar de este tema y también hago un llamamiento, ¿no? Yo ya hablaré contigo para apoyar un poco sobre aldeas infantiles. Es importante hacer un llamamiento tanto por contribución a nivel social, de si vemos algún caso, como a nivel económico, pues para poder ayudar a este tipo de familias. Te agradezco enormemente, me da un gusto tenerte aquí Recalculando la Ruta. Y bueno, pues ese llamamiento es para todos ustedes y para todos nosotros que podamos contribuir para que estos niños y estos adolescentes tengan una vida digna y una vida normal dentro de lo que se pueda. No se pierdan el próximo episodio de Recalculando la Ruta.